Bien, mis estimados hermanos, bienvenidos. Nosotros tenemos un nombre que es el nombre iglesia. Es una palabra realmente extraña. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a tal punto a las palabras que ya nos parecen normal y hasta le perdemos el significado. Pero lo que significa la palabra iglesia es del griego eklesia, o sea, los llamados fuera. O sea, nosotros somos la comunidad de los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. Fuera de las tinieblas. Fuera de los parámetros del hombre, para seguir los parámetros supremos, absolutos, seguros, de vida de Dios. Somos la comunidad de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y qué alegría estar aquí reunidos para oír algo más de la verdad de Dios y ser edificados. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Y que el Señor nos bendiga. Bien, ¿quiénes de ustedes recuerdan quién es el señor Thomas Alva Edison? Sí, el hermano Francisco está señalando para allá, ¿por qué será? El que descubrió, ¿no? Inventó, descubrió cómo se podía hacer alumbrar una bombilla. Lo que quiero traer de aquí, de este ejemplo, y me parece sorprendente, es uno de los ejemplos preferidos para mí. Thomas Alva Edison estaba fracasando en uno y otro intento, y seguía fracasando. Y entonces venían unos periodistas, sí, eso siempre les gusta acosar, ¿no? Y venían y le preguntaban, señor Edison, ¿y usted va a seguir fracasando? ¿No cree que lo que usted está intentando hacer es una cosa imposible? Y él contestaba, no, yo no he fracasado, quizás sea una exageración, yo no he fracasado 9,000 veces. Yo lo que he hecho es demostrar que hay 9,000 formas que no funcionan, pero ya me estoy acercando a la que sí funciona. Y tenía razón. Bueno, todos los empresarios son así, y les llaman tercos. Henry Ford era conocido por despedir a cualquier ingeniero que le decía, señor Ford, eso es imposible. Y él no tenía paciencia y le decía, perdóneme, pero yo soy el que le pago y no le estoy pagando para que venga a tratar de desanimarme en la convicción que yo tengo. Yo le pago para que encuentre una forma, y la encontraron. Sí, señor. Y así son todos los empresarios. Bien, ¿por qué traigo a colación esto? Porque el diablo es un empresario del mal. Y ese sí que no se rinde. Pero no aprende, debería aprender, porque es que una cosa es creer que el mundo de Dios se puede descubrir, en el mundo de Dios se pueden descubrir muchas cosas y podemos inventar el computador, el teléfono, por más que parezca imposible cuando no se podía volar en avión, claro, parecía imposible. Y le decían a los hermanos Wright, ustedes están locos. Ustedes son asesinos. Pero ellos creyeron que se podía volar. Y creo que hemos volado en avión, ¿no? Bien, es bueno que creamos firmemente que el mundo de Dios se puede explorar. Gracias a Dios, en la escuela estamos hablando de la ciencia precisamente. Y que la ciencia nació en una cuna cristiana. E incluso no cristianos, científicos cristianos afirman que la ciencia moderna no había podido nacer en otro contexto que no fuera el contexto cristiano. Y el padre de la ciencia moderna, John Newton, que no solo era un gran científico, sino que también era teólogo. Y hermanos, quiero animarlos. Por favor,
Llenémonos de sorpresa que la mayoría de ateos ni siquiera son científicos. Son filósofos, son psicólogos, son profesores, pero no son científicos. Pero la gran mayoría de ateos cristianos, bueno, de verdaderos científicos, son cristianos. Así que nosotros no tenemos una fe ciega. Pero ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema es la providencia de Dios. ¿Y por qué traje esto? Porque aquí, en la providencia de Dios, en el libro de Esther, tenemos un empresario del mal que se llama Satanás y está convencido que va a lograr destruirle los planes a Dios. Y no acepta por respuesta un no. Ese sí es peor que los empresarios. Bueno, es bueno que los empresarios, repito, tengan esas convicciones, pero que tengamos las convicciones equivocadas, es decir, de espaldas a la verdad, eso no es bueno. Y el diablo es el padre de todo engaño, es el padre de toda mentira, de toda tergiversación, de todo camino errado. Y está empeñado. Él no puede convencerse que es imposible derrotar a Dios. Es imposible truncarle los planes a Dios. Pero eso es lo que vamos a ver una vez más. La vez pasada hablábamos de un no, resultado de la providencia de Dios, que evitó la destrucción definitiva de Israel. ¿Recuerdan de ese no? ¿Quién dijo ese no? Y podía significarle la muerte, era decirle un no a un rey, y los reyes se consideraban soberanos. La reina Vasti se paró firme y dijo no. Y gracias a ese no, oigan bien, Dios tejiendo cada hilo de la historia. Sí, ese es nuestro Dios. Dios teje la historia en una trama que se llama espacio-tiempo. Es maravilloso. Y en esa trama Dios teje la historia de forma a veces incomprensible para nosotros. A veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? Y el hombre necio se atreve a desafiar a Dios, a preguntarle, ¿por qué, armero? Por ejemplo, ¿dónde estabas tú aquella noche? Hay una canción del dueto Silva y Villalba que habla de eso. Le hace la pregunta a Dios, ¿dónde estabas? No entendemos la maldad del hombre y no entendemos la santidad de Dios. Queremos un Dios a nuestra estatura, más bajito, un Dios incluso que sea siervo de nosotros. No queremos un Dios infinitamente alto y sublime, un Dios que todo lo hace sabiamente, tan sabiamente que muchas veces no entendemos lo que está haciendo. ¿Comprendemos eso, hermanos? Y eso se ve acá en esto de la providencia. Así que ese no de Vasti es parte de la trama de los planes de Dios para evitar que el diablo se salga con la suya. Y luego estuvimos viendo cómo ese plan de Dios para salvar al hombre es amenazado permanentemente por el enemigo de Dios y de toda verdad, Satanás. También vimos cómo la providencia de Dios se anticipa, en este caso, a través de Esther. Vimos, y eso es lo que vamos a continuar viendo hoy, vimos cómo con el fin de reemplazar a la reina Vasti, Dios con su gobierno supremo y su providencia se encarga de que Esther, una judía, sea elegida como la nueva reina del imperio persa. Bien, lo que vamos a ver hoy es un plan aparentemente definitivo de Satanás, donde él
piensa, está convencido que esta sí no tiene salida y que esta vez iba a triunfar. Y también vamos a ver cómo le responde Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hoy, hermanos, en el capítulo 3 del libro de Esther, vamos a mirar estos versículos. Vamos a comenzar viendo un plan aparentemente definitivo y sin escape para esa nación, la nación que Dios ha elegido y de la cual es necesario, según su plan, según su palabra, que nazca el Salvador, mi Salvador, su Salvador. Leemos en el capítulo 3, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Qué cosa, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, Satanás no logra convencerse de que Dios es Dios y que truncar los planes de ese Dios es la empresa más ridícula y equivocada a la que cualquier criatura se pueda dedicar. Podemos triunfar en el mundo, podemos lograr lo que la mayoría dice que no es posible. Sí, eso es posible. Si somos capaces de concebirlo y somos capaces de trabajar a ver cómo es posible llevar a cabo eso, sí, es posible. Aquí esta luz nos está alumbrando como testigo de eso. Pero ir en contra del Dios verdadero no es posible. Esa es la empresa más estúpida, más ridícula, más contradictoria. Así que hagamos una breve pausa aquí para recordar que el diablo tampoco está solo en esta empresa de tratar de destruir la verdad. Cuenta con muchos ayudantes. Sí, hay muchos que no quieren saber de Biblia, no quieren saber de iglesia, ni de cultos el día domingo. ¿Usted sí quiere saber, hermano, de culto el día domingo? ¿Puede decirlo? ¿Amén? Amén. Yo creo que dentro de 8 días van a estar no solo ustedes, sino muchos más. Bien, pero hay muchos que no quieren saber de cultos el día domingo. No, prefieren la piscina, el paseo, muchas cosas. No es que sea malo ir a piscina, de paseo. Háganlo cualquier otro día, no el día del Señor. Y están convencidos que ellos tienen la razón y no entienden que nadie jamás podrá ir en contra de Dios y de lo que Dios ha dicho. No entienden que así solo se encontrará la muerte. No es posible ir en contra de Dios y encontrar la vida. Lo que sucede acá en el capítulo 3 sucede de una manera normal. El rey Asuero engrandece a Amán, pero ese es un enemigo de la verdad. Y es enaltecido como si fuera un fiel servidor de la verdad y la justicia, pero realmente es un malvado. Si Dios en su providencia no hubiera intervenido, es posible que hasta el mismo Asuero hubiera sido derrocado por Amán. Es un malvado. Y sucede normal. Todo parece bueno, todo parece halagador. ¿Algo parecido con la realidad? ¿A quién elegimos como nuestro presidente? Eso es responsabilidad nuestra. Yo no estoy autorizado para decirles por quién deben votar ni por qué partido. No debo hacerlo. Pero sí, en nombre de la verdad de Dios, debo decirles que deben mirar, según la palabra de Dios, según la verdad,
¿quién está más cerca a la verdad, a la palabra de Dios? ¿O quién está menos de espaldas a la palabra de Dios? Y entonces debemos votar por aquel que esté menos de espaldas, que vaya menos, por lo menos, en contra de los principios divinos. Bueno, pero esto sucede y sucede una y otra vez. Así que el rey Asuero exalta a este hombre y es un enemigo de Dios. Lo encontramos ahí en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Lo pueden ver ahí. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Los judíos era el pueblo elegido de Dios, o es el pueblo elegido de Dios. Le han dado la espalda a Dios, pero siguen siendo el pueblo de la promesa. Y si alguien se constituye en enemigo de aquellos que Dios ha elegido o ha amado, ese alguien es enemigo de Dios también. Quiero decirle esto, hermano, si usted ha conocido la verdad, si usted ha venido a los pies de Cristo, usted es un amado de Dios entonces. Y escuche esto, si alguien se levanta contra usted, un amado de Dios se está metiendo contra el que lo amó. Es así, hermanos. Y este era Amán, un enemigo del pueblo de Dios. Amán realmente es un instrumento de Satanás para matar, robar y destruir. ¿Recuerdan de alguien que tiene esa misma misión? Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y ese es el plan que tiene Amán. Ahora, Amán significa ilustre. Ilustre, es un ilustre. Sí, hay muchos ilustres en el mundo. Es un ilustre. Es agageo. ¿Qué significa eso? Probablemente que era del linaje real de los amalecitas. Es muy posible que así sea. Era del linaje real de los amalecitas. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué pasó con Amalec cuando el pueblo de Israel venía de Egipto a la tierra prometida? ¿Quién recuerda algo de qué pasó con Amalec? Éxodo capítulo 17. Vayamos allá un segundito. A Éxodo capítulo 17 y miremos 3 o 4 versículos. Primero el 8. Bueno, la Biblia aquí nos dice que Amalec se levantó contra Dios. Bien, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y ahora leamos los versículos 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Tal vez esta fue la razón por la que Mardoqueo no quiso humillarse. Mardoqueo era un piadoso, era temeroso de Dios y seguramente recordaba estas escrituras y dijo: no puedo postrarme por lo que el Señor dice aquí en Éxodo capítulo 17. Así que las cosas se van a complicar tremendamente. Amán tiene una astucia, pero de esas terribles, para convencer al rey. Miren esa astucia en el capítulo 3 de Esther, versículos 8 al 10. Dice así: entonces el rey quitó el anillo de su mano, del versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero: hay un
pueblo esparcido, miren la astucia de Amán, esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. En realidad él tenía un problema personal, porque Mardoqueo no se quiso arrodillar, no se quiso postrar, y él se llenó de ira y dijo, le pareció poco, leemos acá, poner la mano solo sobre Mardoqueo, sino que además decidió poner mano sobre toda la nación, donde estuviera, en todos los rincones del imperio, que estuvieran los judíos. Ese era el plan de él. Así que se le fue la mano. Bien, sigamos. Amán le está diciendo al rey que están esparcidos por todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¡Qué astucia! Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y vea lo que va a decir. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda. Eso era mucho dinero. Un talento eran 34 kilos. Entonces, cuando tengan tiempito, hagan las cuentas matemáticas de 34 kilos de plata, a ver cuánto dinero sería. ¿Ve? Ahora, ¿cuántos talentos? 10,000. Multipliquen 34 kilos por 10,000. ¿Cuánta plata era? Para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano. Vea, es que el diablo sabe convencer, ¿no? Claro, cuando nos hablan así decimos, uy, este está dispuesto a que le cueste lo que me está diciendo. No, a ese hay que creerle. Bueno, ese es mi pensamiento. Yo tiendo a creerle a una persona que está dispuesta a poner el pellejo. Bien. Se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. La astucia de este hombre. Así que tenemos ahora entonces que echan una suerte, en los próximos versículos echan una suerte, y la suerte para lo que van a hacer en el resto del año, y la suerte cae para el día 12. El decreto entonces para exterminar al pueblo judío en todos los lugares de la tierra. Como siempre, cada ataque del enemigo de toda verdad parece el ataque definitivo. Y según parece, aquí no hay escape. El decreto está firmado por el rey mismo. No hay escape. Parece que no hay salida. Vamos a ver lo que sucede en el capítulo 4. Mardoqueo se enteró de ese decreto, se viste de luto, y recuerden que Mardoqueo le había dicho a Esther que no dijera su nacionalidad. Ese Mardoqueo era un sabio, la prudencia, ¿no? Y le dijo, no diga de qué nacionalidad es, y le puso un nombre diferente. El nombre de ella era Hadasa, y en persa, Esther. Pero el nombre hebreo era Hadasa, y todo el mundo se convenció de que ella era Esther. Sí, los cristianos debemos ser astutos también. Debemos ser prudentes. Y esto es lo que Mardoqueo le dice a su hijastra. Bueno, la tiene como una hija verdadera, ¿no? Una prima, hermano, en el capítulo 2, versículo 15, creo que tenemos ese detalle. Hermano Francisco, para aclarar la duda, ¿no? Ahí en el 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, dice que Mardoqueo era hijo de un tío. Perdón, ella era hija de un tío de Mardoqueo. Capítulo 2, versículo 15. Para aclarar esa inquietud. Mardoqueo se viste de luto y le dicen a la reina, mira, Mardoqueo está vestido de luto, y ella le manda ropas para que se cambie. Y él dice, no puedo cambiarme.
renuncia a cambiarse de ropa. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces Mardoqueo le manda una copia del decreto. Y ella responde, no puedo hacer nada, porque todo el mundo sabe que cualquiera que se presente ante el rey sin haber sido llamado, hay una sola ley, la muerte. Un pequeño paréntesis. Y a veces pensamos que la santidad de Dios es menos importante que la santidad, o pues que la dignidad, la majestad de un rey terrenal. Miren, nadie podía presentarse ante un rey sin haber sido llamado. Era la reina, pero la reina tampoco podía presentarse a menos que el rey la llamara. Hermano, ¿por qué cree usted que podemos presentarnos delante de Dios? Mucha gente anda por ahí creyendo que Dios le debe, que Dios tiene que fijarse, que Dios tiene que darse cuenta. Miren las penitencias que hacen por esta época, la gente subiendo de rodillas a Monserrate, creyendo que Dios tiene que fijarse en eso, que Dios tiene que verlo. Miren, esto no es una crítica despiadada contra las creencias de la Iglesia Católica Romana, no, son denuncia basados en la verdad. Tenemos que decirlo, hay que decirlo. Perdónenme, aquí si hay algún católico romano, pero tenemos que decirlo. ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios? Ustedes han leído en la Biblia los llamados, a los que Él conoció, a esos mismos predestinó y a esos mismos también llamó. Él nos llamó. ¿Sabe por qué está usted aquí? Porque Él le llamó. ¿Recuerda de Pablo? Pablo no tenía intenciones de ser cristiano y el Señor se encargó de derribarlo. Y Pablo, lo encegueció, lo volvió ciego, después de haber visto una luz. Y entonces Pablo se humilla. ¿Recuerdan de Pedro y Juan, de Pedro y Andrés que estaban pescando y Jesús les dice, síganme? Y Pedro y Andrés le siguen. ¿Por qué le sigue? Porque han sido llamados por el Espíritu y una obra en el corazón sucedió, una obra inexplicable. Y estos pescadores resultan siguiendo a Cristo, aleluya. ¿Recuerdan de Jacobo y Juan? También estaban con su padre y unos trabajadores, estaban pescando. Y Jesús pasa y les dice, síganme. Y ellos dejaron a su padre y siguieron a Jesús. ¿Por qué lo siguen? Porque hay un llamado del Espíritu Santo ahí en el corazón. Y ese es el llamado que usted debe desear. Mire, en el cielo no hay voluntarios. En el cielo no hay personas que dicen que yo aproveché la oportunidad. Mentiroso. Dios nos ha dado no una segunda oportunidad. Nos ha dado millones de oportunidades. ¿Y qué hicimos nosotros con esas oportunidades? Las rechazamos todas. Hasta que Él vino con su Espíritu y obró un cambio en mi corazón y me llamó. Y por eso estoy aquí. ¿Recuerdan de Mateo? Jesús pasaba por ahí. Mateo estaba sentado al banco de los tributos. Le vi. Y Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué le pasó a Mateo? ¿Y qué hizo Mateo? Siguió a Cristo. Hermano, hermana, deje de confiar en que usted es tan bueno y confíe en que Dios es bueno. Y dele la gloria a Él. Él es el único bueno. Bueno hay solo uno, Dios. ¿Lo recuerda? Bien, hermanos. Esther le dice, no puedo. Y entonces, tal vez en el capítulo 13 tenemos una profecía de Mardoqueo. Capítulo 4, versículos 13 y 14. Veámoslo. 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther,
No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, no sé de dónde, pero Dios la traerá. ¿Puede usted hablar así, cristiano? Usted está en las manos de Dios. Y si todo el contexto, si todos los demás tienen los dedos señalándolo a usted, sepa que usted es un hijo de Dios y ni un cabello de su cabeza caerá a menos que Dios lo quiera. Y si las llamas llegan a acercarse a nosotros y a cubrirnos y tenemos que morir bajo el fragor de las llamas, entonces sepamos que el Señor estará ahí con nosotros para fortalecernos. No nos dejará. Ese es nuestro Dios. Volvamos a leer el versículo 14. ¿Qué le ha dicho Esther a Mardoqueo? No puedo presentarme. ¿Por qué? Porque hay una sola ley para cualquiera que se presente sin haber sido llamado: la muerte. Entonces Mardoqueo le responde: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Ay, qué profecía esta que sigue. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué dicen ustedes? ¿No sería que era para esa hora que había llegado? Yo creo que sí. Dios la pone ahí. Dios se encarga de obrar en todos los detalles, en las circunstancias, aún en la libertad del hombre. Dios no tiene que obligar al hombre para que el hombre haga lo que Dios quiere. Entienda eso, mi querido hermano. Dios no tiene que quebrantar la libertad. Dios nos dio una libertad libre, digámoslo así. Perdonen la redundancia. Nuestra libertad es libre, excepto que está dominada por el pecado, por nuestra naturaleza caída. Eso tampoco debemos desconocerlo. Pero por lo demás podemos elegir libremente. Pero aunque podemos elegir libremente, Dios puede inclinar nuestro corazón a lo que Él quiera. Y lo inclina siempre al bien, nunca al mal. Nuestro corazón es el que se inclina al mal, pero Dios lo inclina al bien, siempre. ¿Alabará a Dios usted por eso, cristiano? Bien. Así que esta es una profecía. Tal vez para esta hora es que has llegado al reino. Bien, hemos llegado al capítulo 5. Vamos a ver, nos quedan unos minutos. ¿Qué sucede acá en el capítulo 5? Esther ha sido aceptada. Y sabiduría. Hermanos, quiero traerles esta frase otra vez de Carlos Spurgeon. La oración es la llave de la mañana que abre las puertas de la bendición y el cuidado de Dios para cada nuevo día. Y es el cerrojo por la noche cuando nos acostamos a dormir y estamos indefensos. Y un temblor nos puede coger ahí o cualquier otra cosa. ¿Se la repito? La oración es la llave que abre la puerta de la bendición de Dios y el cuidado de Dios cada mañana. No nos atrevamos a levantarnos sin orar. ¿Y qué más? Y es el cerrojo en la noche. ¿Nos gusta ponerle cerrojo a la puerta? Yo creo que debemos hacerlo. Debemos ser responsables. Dios nos cuida, pero hay que ponerle cerrojo a la puerta. La oración antes de acostarnos es el cerrojo. Y Esther había orado. Y entonces el Señor la guiaba en todo.
y la guió a hacer un banquete. Y le dice: rey, majestad, esta es mi petición. ¿Cuál es tu petición? Bueno, nos estamos saltando una cosa. Ella aparece y es aceptada. El cetro se le extiende. Esther está viva. Esther no murió. Nosotros estamos vivos porque Cristo nos hizo aceptos. Dios nos hizo aceptos en el amado. ¿Lo han leído en la Biblia? Creo que sí, ¿cierto? En Efesios. Él nos hizo aceptos. Bien, entonces el rey se sorprende. Debe ser un caso de vida o muerte cuando la reina se atrevió a desafiar mi ley, de presentarse ante mí sin haberla llamado. ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Sabiduría, prudencia, majestad. Si he hallado gracia delante de tus ojos, te pido que tú y Amán vayan a un banquete que he preparado. Vayan, corran, vayan, dígale a Amán que vamos a ir a un banquete. Y allá en el banquete, el rey vuelve y le dice: a ver, reina Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Cuéntamelo. Ay, todavía no es el momento de decírselo. ¿Cómo se lo digo? Así que, ¿recuerdan qué le dice Esther? Majestad, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que vengan mañana a otro banquete. La providencia de Dios, ¿la ven ahí? Vengan mañana a otro banquete y ahí te diré cuál es mi petición. Y entonces Amán se puso contento: estoy invitado al otro banquete mañana. Y se fue a casa feliz. Estoy invitado mañana a otro banquete. Por la noche, capítulo 6, se le fue el sueño al rey. Me gusta cómo Rosita le ha llamado a este capítulo. Le ha llamado la noche de las providencias. Y hay por lo menos 4 acá, o 5 o 6. Primero se le va el sueño al rey esa noche, antes del otro banquete. Y Amán quiere ir al otro banquete habiendo resuelto el problema ya con Mardoqueo. Así que va y prepara una horca para colgar a Mardoqueo. De manera que veámoslo por partes. Capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. La providencia de Dios. Se le va el sueño. ¿Y qué más? Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Otro acto de la providencia de Dios. ¿Tenía más cosas más interesantes en que entretenerse? Claro que sí. ¿Qué otras cosas, por ejemplo? Un espectáculo de mujeres bailando, danzando, por ejemplo. Una obra de arte, por ejemplo. Tráiganme la obra tal. Tráiganme un espectáculo. ¿Y qué más cosas podemos imaginar? Pero no pidió ninguna de estas cosas. Según muchos jóvenes de hoy, pidió la cosa más aburrida, ¿no? Leer. Espero que no les pase, ¿no? Leer las memorias. La providencia de Dios. Tercero, versículo 2, capítulo 6, versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Otra providencia, otro acto de la providencia. ¿Qué hayan escrito? Nada menos como Mardoqueo le había librado la vida al rey.
acto de la providencia de Dios. Y entonces el rey pregunta, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? A ver, les pregunto, hermanos, ¿desde cuándo un rey se interesa por los beneficios, por honrar a un súbdito que no es príncipe, es un don nadie? Simplemente les salvó la vida oportunamente. Hermanos, esto es otro acto de la providencia. ¿Recuerdan, por favor, Proverbios 21:1? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiera lo inclina. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y entonces dijo el rey, bueno, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él, nada. Y en ese instante, otro acto de la providencia, alguien está en el patio. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Claro, providencialmente, ninguno más oportuno que Amán para preguntarle, ¿qué honra debería yo darle a una persona a quien yo quiero honrar? Así que entra y antes de que Amán comience a presentarle lo que él quiere, la petición de colgar a Mardoqueo, antes de eso el rey le dice, Amán, ¿cómo debería yo honrar a una persona que yo quiero honrar? Y se le fue la mano a Amán. ¿Saben por qué? Por la soberbia. ¿Han leído Proverbios 16:18? Antes de la caída está la soberbia. Y Amán pensó dentro de él, ¿a quién querrá honrar más el rey que a mí? Allá adentro. Ojo, qué peligro es que pensemos equivocadamente. Así que se le fue la mano. Terrible. Versículos 6 al 10, veámoslos. Capítulo 6, versículos 6 al 10. Entró pues Amán al rey, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que se viste el rey, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. El pez cae por su propia boca, ¿no? Y vistan a aquel varón cuya honra es el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra es el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así. Y es posible que Amán preguntó, ¿y con quién? Con Mardoqueo, el judío. Y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. Claro, el rey se dio cuenta, no, sí se le fueron las de caminar, pero todas. Y era muy astuto, los reyes eran muy astutos. Y entonces, ¿qué le dice al final del versículo 10? Y no omitas nada de todo lo que has dicho. Parece que como que lo hubiera adivinado, ¿no? No omitas nada de lo que has dicho. Hermanos, ¿qué es esto? Esta es la providencia de Dios gobernándolo todo. Las circunstancias, al hombre, al diablo mismo,
porque el diablo cae en la trampa de Dios. El diablo piensa que ahora sí lo va a lograr. Sí, ese está convencido. Satanás no conoce la verdad y jamás la conocerá. He oído cristianos diciendo que Satanás conoce la verdad. No, si la conociera sería salvo. Entiéndalo, hermano. Satanás no conoce la verdad y jamás la conocerá, por lo que es normal que no entienda que contra Dios no se puede. No hay cómo, porque Dios es Dios. Aleluya. Bueno, esto realmente no debe importarnos, porque al fin de cuentas Satanás es el enemigo de Dios y está condenado. Así que no nos importa si él entiende o no entiende, pero sí nos debe importar el hombre, porque para él sí hay esperanza de salvación. Pues Cristo vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, si se vuelve a Dios humillado, reconociendo que Dios es Dios verdadero y que Él es pecador y que está destituido de la gloria de Dios, y que a menos que venga humillado a Cristo, el que Dios puso como propiciación, entonces será aceptado en la presencia de Dios. No hay otra forma de que el hombre pueda ser aceptado delante de Dios, solo en Cristo. No hay otra forma de que el hombre pueda ser perdonado de su pecado, sino viniendo a Cristo. Que el Señor lo bendiga.